De vuelta en Cátedra Médica y el día de hoy, tal como decíamos en la introducción, tenemos la oportunidad de hablar de salud mental. Tenemos la necesidad, señores, de que veamos, echemos una mirada a la salud mental en sus dos vertientes, en la psiquiatría y en la psicología. Tanta necesidad hace de poder entender todos estos aspectos de la vida en ese ser que ni es adulto ni es un niño, es un adolescente, es una etapa transicional y vamos a estar hablando de la construcción de identidades, todos los desafíos que tienen estos seres de ser aceptados y de ser y de tener pertenencia. Buenos días, doctor Luis Ortega. Buenos días, Mauri. Siempre es bueno venir aquí y hablar sobre los adolescentes y la salud mental y cómo ir tratando de disminuir esa alta incidencia de factores que influyen en nuestro adolescente y traen como consecuencia estos actos de violencia, estos actos de inmorales sexuales y todo. Y parte de la misión de este programa, que tú siempre me has dicho, es prevenir, informar y poder ayudar a esos jóvenes adolescentes. Y por eso venimos aquí a hablar y a orientar a la población de qué hacer y por qué pasan las cosas con los adolescentes. Así es. Buenos días, doctor Jorge Morillo, psicólogo. Gusto, un placer nueva vez estar acá con ustedes, y con este tema tan importante y tan desafiante. La verdad que este tipo de programas son fundamentales porque te permiten llegar a todas las casas y compartir con profesionales lo que uno ve todos los días en la consulta, y darle herramientas a los padres que están ahora en este momento ahí sentados esperando ideas, conceptos, formas de poder manejar a sus hijos. Así es. Mira, yo pienso que la mejor manera de nosotros poder aportarle a las personas que nos siguen a través de 98.5, eso es Rumba como emisora matriz, Rumba FM y todo el Cibao 101.1, las 14 provincias del Cibao la abarcamos a través de Premium 101.1, el mundo a través de la internet. Rumba FM, nuestro canal en vivo en YouTube, es, entiendo yo, pues planteando las cosas como lo lleva la gente, al consultorio de Luis y de Jorge, de estos dos doctores, uno en psiquiatría y otro en psicología. No existe una relevancia entre estas dos disciplinas. No hay un profesional más importante que otro. Y eso lo quiero decir desde mi litoral como médico. Entre la psicología, entre el psicólogo serio, entre el psicólogo competente y el psiquiatra competente, mire, no hay uno que es más importante, es un complemento. Y justamente en esta sociedad post-pandemia, post-COVID, se develaron muchos velos. Se quitaron muchos velos y entre esos velos la necesidad que tiene usted de abordar los problemas con los que estamos latentes ahí, los problemas de salud mental. Y mi pregunta es, ¿qué es un adolescente? Yo quiero saber en el contexto tuyo, Luis, que eres infanto juvenil, también de adulto, pero ¿qué es un adolescente? Porque yo lo planteo así, ni es muchacho, ni es un niñito, pero tampoco no son adultos. ¿Y qué pasa en esos cerebros? ¿Qué situaciones nos definen esa etapa de la vida de la adolescencia? Mira, la única especie en el mundo que tiene un periodo de tiempo que se llama adolescencia es el ser humano. Sí. Sí, porque en nuestra evolución, 2.000 millones de años atrás, cuando estábamos comenzando a utilizar lo que es el lóbulo frontal, pues entonces la naturaleza comenzó a darnos de muchas cosas y nos llenó el cerebro de muchas cosas. Entonces teníamos que tener un periodo de comenzar a quitar todas las cosas que no íbamos a usar, esa poda cerebral. Y ese en el periodo de la adolescencia es que se hace esa poda cerebral. Por lo tanto, es una forma de cómo evolucionó la especie humana para poder desarrollar lo que es un hombre. O sea, todos tenemos que pasar por la adolescencia para llegar a ser hombres, con lóbulo frontal, con función ejecutiva y con todo lo demás. Por eso es tan importante la etapa de la adolescencia, porque es cuando nosotros comenzamos a aprender las habilidades que vamos a utilizar cuando somos en la edad adulta. Lo mismo para ti, Jorge.
Y después la pregunta capciosa, maliciosa, del doctor Roberto Lafontaine. No. Adelante, Jorge Morillo. Mira, primero quiero hacer como un paréntesis a propósito de lo que tú decías en relación al tema de la psiquiatría, la psicología. Tú sabes que a Luis yo lo conozco por mis pacientes, claro, que también son pacientes de él. O sea, y me dicen, mira, no, estoy tomando estos medicamentos, mira, te veo bien, veo que estás estable, que las cosas están funcionando. ¿Quién es tu psiquiatra? No es esa pregunta, porque al final uno sabe es muy cuál es el estilo de abordaje. Igual yo estoy seguro, Luis, tú decirle, bueno, ¿quién es tu psicólogo? Claro, cada quien tiene su estilo. Y me dice, no, Luis Ortega. No, pues está bien. Sí. No, que lo importante del trabajo multidisciplinario en la salud mental. Claro. El psiquiatra o el psicólogo que diga que trabaja solo no es un psicólogo. Un psiquiatra con todas las herramientas. Es imposible trabajar a una persona, el cerebro, tú, Amaury, que lo conoces tan bien, solo trabajarlo es muy complicado. Incluso cuando tú entras a operar, tú no operas solo. O sea, no, hay que operar con otro aunque Amaury en este caso es el mecánico, porque Amaury trabaja con la masa, pero no con lo que está dentro. Yo soy plomero. Yo soy mecánico cuando estoy sacando un tumor, pero cuando estoy haciendo un aneurisma, pues estoy destapando una arteria, entonces soy un plomero. Imagínate, ¿qué es lo que hacen los fontaneros? No destapar. Adelante, Jorge. Quería hacer ese comentario. Mira, sumado a lo que plantea el doctor Ortega, Luis, la adolescencia igual es una etapa de definición, ¿entiendes? O sea, me sumo a lo que él dice y agrego algo más. Donde ese joven, esa joven, tiene que tomar una decisión de decir qué quiere ser y hacia dónde va su vida. Nosotros planteamos, damos tips, damos recomendaciones, damos consejos. Mira, estas son las mejores condiciones para tú educar a tu hijo, a tu hija, a tu adolescente. Y lo vamos a plantear acá y habrá muchísimas ideas muy ricas. Ahora, en medio de todo eso, esa joven tiene que tomar una decisión, como lo tomamos nosotros 5 que estamos acá. Los 5, hubo un momento en nuestra vida donde decidimos decir, no, yo me voy por aquí. Y eso implicó sacrificio, esfuerzo, dedicación. Pienso que la adolescencia, sumado a lo que dice el doctor Ortega, es un momento donde esa persona tiene que tomar una decisión en relación a hacia dónde va, qué quiere hacer con su vida. Bien, adelante, doctor Lafontaine. O sea, si yo tomo el niño cuando nace y lo saco, lo aíslo totalmente de la sociedad, él estaría en capacidad para tomar esa decisión, o esa decisión se da en función de una construcción social que se está realizando de un sujeto. Interesante pregunta. Es profunda. Yo creo que me voy a tener que poner un buzo. No, mira, es importante saber que nosotros tenemos una etapa de la vida que es cuando estamos pequeños, ¿no? Menos de 10 años. Y estamos cuidados por nuestros padres. Estamos guiados por nuestros padres. Y ahí comienza lo que es la protección, lo que es el ver a los padres como una figura donde quiero llegar, un modelo a seguir. ¿Qué pasa en la adolescencia? Como ese constructo social, esa presión social de los iguales comienzan a aflorar, pues entonces volvemos a todo lo contrario de lo que estábamos esperando. Ahora el enemigo son los padres. Ahora el problema es que, por ejemplo, yo quiero ser médico cuando tengo 6 años, pero odio que mi papá sea médico cuando tengo 12. Y esa contradicción hace que tenga problemas de identidad y hace que tenga esos problemas. Respondiendo a tu pregunta, si socialmente es imposible o personalmente es imposible que si lo aislamos socialmente, ellos luego puedan hacer esas tomas de decisiones porque no tienen esa capacidad. Nosotros somos nuestra historia, por lo tanto, si no tenemos esa historia, no podemos desarrollar la posterior. Y hay una historia muy bonita, que es la historia de los fundadores de Roma, Rómulo y Remo. Eran 2 muchachos que fueron abandonados por su madre y una loba, cuenta la leyenda, los acogió y los amamantó. Y se comportaban, pues, evidentemente, en esa primera etapa, entiendo yo, que como lobitos. Y hacían todo lo que hacía. O sea, el ser humano, y en el contexto cerebral es importante
que ustedes entiendan lo siguiente, amigos que nos escuchan en Cátedra Médica, porque aquí la salud merece respeto. Hoy conversamos con el doctor Jorge Morillo, quien es psicólogo, el doctor Luis Ortega, quien es psiquiatra infanto-juvenil, hablando de la construcción de las identidades, de los desafíos que tienen nuestros adolescentes en esas pertenencias que requieren en la búsqueda de aceptación. El cerebro humano tiene 3 plantas. La primera planta es la planta que tiene que ver con la vida. Es el cerebro que lo tienen los reptiles incluso. Usted pisa a una serpiente, a un gato, pero vámonos con la serpiente que es un reptil, y de manera instintiva te muerde, te ataca. Y ese cerebro es primitivo. ¿Y para qué sirve? Para la vida. Sirve para manejar los centros respiratorios, cardio, neumo, gastroentérico le llaman. Ese cerebro está en la primera planta. Eso lo tiene todo el que vive. Tiene que tener esos centros que le permitan la vida. Y ese cerebro, entonces le vamos a decir cerebro reptiliano. Una segunda planta, que sería el cerebro que tiene que ver con nuestras emociones, el sistema límbico. Y ahí entonces están nuestras motivaciones sexuales, están las pasiones, están nuestras emociones, ¿no? Perfecto. Y existe entonces una tercera y última planta que ya es el cerebro nuevo, el cerebro donde nosotros filtramos, modulamos, tomamos análisis de lo que vamos a hacer, y eso lo hacemos básicamente con el lóbulo frontal. Entonces, eso es probablemente el cerebro de todo humano, de hombre y mujer. La diferencia, ¿dónde está? En que esos muchachos, Rómulo y Remo, que empezaron inicialmente como lobitos, luego tuvieron que aprender cosas de humano y terminaron entonces formando, según la leyenda, ¿no?, siendo los líderes de Roma. Entonces, la diferencia entre dos gemelos, usted toma 2 gemelos, uno lo deja en el campo cargando leña, pastoreando vaca, y buscando agua del río, y el otro lo lleva a la ciudad y lo pone en la escuela y lo pone en el conservatorio de música y lo lleva al básquetbol, y lo pone en el instituto a hablar inglés, y usted tendrá 2 ciudadanos totalmente diferentes, y tienen los mismos genes, o sea, la misma identificación genética o muy parecida. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que a uno usted le enseñó cosas básicas, aparearse probablemente, cargar leña y las vacas aquellas, sin embargo el otro es capaz de hacer tantas actividades porque a las neuronas del que lo educó le enseñó que puede hacer muchas conexiones y al otro lo básico. Entonces, sí, en el contexto social es imposible. Pero esto se trata de 2 expertos y no de lo que ustedes han escuchado. ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen nuestros adolescentes? Déjame hacer una acotación, Morillo, porque es muy importante lo que dijo Mauri sobre el cerebro, porque da mucha explicación sobre cómo se comportan los adolescentes. Sí. Fíjense que en la adolescencia, ese cerebro emocional que hablaba Mauri, Maromero, comienza a desarrollarse mucho, se hipertrofia, lo que es la amígdala, lo que es el núcleo accumbens. Eso, el núcleo accumbens, lo que nosotros hacemos, que nos quedemos adictos a las cosas, que nos dé placer las cosas, donde se produce esa cantidad de dopamina y ese circuito cerebral. Pero ¿qué pasa? El que nos frena, el neocórtex, el de la frontal, ese no está desarrollado hasta los 30. Yo siempre lo recuerdo, doctor. Usted dice, el papá es el que tiene que cumplir con esa función. El control externo sí. Es el real, el adolescente y la niñez, porque no lo tenemos desarrollado. Yo pongo un símil siempre en la consulta, que es como en la adolescencia nos regalan un Ferrari, pero no nos enseñaron a manejarlo. Tomen un Ferrari y comiencen a manejarlo como ustedes puedan. Claro que vamos a chocar. Pues así, si no le enseñamos al adolescente cómo manejar ese poder que comienza a tener en la adolescencia, pues entonces comienza a desarrollarlo mal. Yendo en esa línea, Ortega,
el desafío, el primer desafío que creo que tienen los adolescentes y tienen los padres es la diversión. Tenemos y el segundo es hacia dónde tú vas, qué tú vas a hacer. Si nos vamos quizás 20 años atrás, 30 años atrás, 40 años atrás, divertirse era complejo, había que salir de la casa, había que irse a la esquina, había que reunirse en un parque, había que ir al Centro Olímpico, convocar a todos y que todos estén ahí para poder divertirse. Y quizás uno que otro programa de televisión. Lucha libre internacional, por ejemplo, los sábados. Toque de queda. El Festival de los Robots. Sí, Goku. Sí. Ya, Goku. eran como encuentros de algo de televisivo, de diversión, puntuales. Pero muy joven entonces, porque yo no me acuerdo del Festival de Goku. Goku. En los 90. Nosotros no íbamos temprano para allá. Nunca me gustaron. Nunca me Era gustaron. toque de queda. tampoco. Cada vez que peleaba Freezer Freezer con... Yo recuerdo era allá Veneno. El toque de queda de la familia dominicana de mi época era allá Veneno. Tú sabes que tú nos llevas a nosotros unos cuantos años. Sí, parece. Sí, porque yo estoy viendo que Amor quiere decir que nació ahora. Mira, con Pamper. No tiene mi edad. No, pero lo que yo estoy diciendo es, yo tengo 47 hasta diciembre. Señor Lafontaine, usted es un hombre casi de 70. Pero lo que quiero decir es que, tal como tú decías, para la gente lograr un espacio de diversión tenía que moverse. Por ejemplo, si era en la televisión, el barrio se juntaba. Yo recuerdo que yo tenía que ir a donde la vecina, que era quien tenía un televisor. O reunirse en el parquecito estratégico, en la esquina estratégica, o sea, era un acontecimiento. Sí. Ahora, uno de los... Claro, hay muchos, ¿me entiendes? Pero si quiero tomar estos dos elementos puntualmente. Tenemos adolescentes y niños y adolescentes que tienen un exceso de diversión. Un exceso de dopamina. Un exceso de diversión. Un exceso de dopamina. O sea, y lo único que se está buscando es como sentirme bien, placer, dopamina. Placer. Y cuando tú tomas un juego de video, entonces vamos al juego de video. Duran 6, 7, 8 horas ahí y se meten en el juego de video y tú te quedas viéndolos con sus audífonos hablando porque es vivo, interactivo. Claro. Como antes, Mario Bros. Ahora es no, mucho más. Ahora es en línea con otros niños en otros países. Tú ves ahí y tienen una personalidad de liderazgo, hace esto, quita aquello, por lo otro, ven aquí, vamos allá, ataca aquí, no te salga, ven aquí, se ríen, hablan, conversan, o sea, con un personaje que está en ese juego de video que es el que los representa. Luego tú le quitas los auriculares, le apagas el juego y se te apaga. Y salen fuera y tienen una baja porque están acostumbrados a tener esos niveles de dopamina, de adrenalina allá arriba, que cuando van a lo cotidiano es aburrido. A lo real. Necesitan más estímulo para conseguir el mismo nivel de dopamina que tenían durante ese tiempo. Y por eso siempre buscan más tiempo de juego, menos dormir, pero juegos, otras adicciones. No juegos de... Una cosa son juegos de roles, de interacción, porque hay juegos que son de roles. Tú tienes un joven que te juega fútbol, tiene un juego de roles que favorece y desarrolla el liderazgo, la interacción social, el contacto, el manejo del orden, el manejo de las reglas, la disciplina. Pero cuando tú vas a estos juegos donde son únicas y exclusivamente niveles de atención y que lo único que trabaja con la atención, con la adrenalina, toda esa descarga de dopamina y ese chico, esa chica están ahí envueltos en todo eso, se desconectan de la sociedad. Entonces ahí vamos a lo que dice acá el doctor, o sea, cómo tú tienes a un hijo o una hija que está desconectándose de la sociedad. Sí, de la realidad. De la realidad. Desconectada Tiene su realidad virtual, ¿ya? Entonces, para mí las cosas van un poco en esa línea. Adelante, Roberto. Es que yo siento que vamos a contracorriente. Porque, ¿de qué edad te estamos hablando? No, la mala edad, espérate. Porque la edad de la adolescencia. La adolescencia. ¿Cuál es? Entre 10 y 20. Aunque entonces, en realidad se puede prolongar un ser humano, no, espérate, hasta 25 años, hasta 30 años. Sí. Está bien, pero un ser humano entre 10
y 18 años no ha terminado su proceso de formación básica, que es responsabilidad de la sociedad. Luego, para rendir una función en la misma, tiene que pasar por un proceso de formación universitaria, que es responsabilidad de la sociedad. Entonces, si la sociedad le está proporcionando la facilidad de sentir placer, ¿verdad?, y no hacer lo que tiene que hacer para formar un ser humano integral, entonces no me pueden poner esto, la responsabilidad en el adolescente. No, totalmente de acuerdo. O sea, pero es el enfoque que le están dando ustedes dos. No. Ok, tenemos que irnos a una pausa, pero hay una deuda, porque Jorge dijo que hay dos aspectos. Solamente Sí. mencionaste uno. Sí, la diversión, falta Está el otro. quemado porque tiene 50%. Señores, nos vemos en un momento. Hoy conversamos con Jorge Morillo, psicólogo, y con Luis Ortega, psiquiatra infanto-juvenil, sobre la construcción de las identidades, los desafíos que tienen nuestros adolescentes en esa aceptación que requieren y la pertenencia que ellos requieren.